¿cuál sería el accionar de un protagonista héroe frente a los desafíos actuales que presentamos en la pandemia? Bueno, para mí el primer reconocimiento de un protagonista es hacerse cargo de la verdad de la víctima. Yo sé que esto parece paradójico, pero el problema de la víctima no es que su historia es mentira, sino que su historia es solo la mitad de la historia, pero es una mitad real. ¿A qué me refiero? Para mí el heroísmo empieza con la compasión, no empieza con sí, yo puedo y voy a hacer todo y no me importa. Para mí el héroe primero tiene que reconocer el reto al que se enfrenta y el reto al que se enfrenta toda la humanidad. Estamos en un momento muy difícil, muy doloroso, con increíbles historias de miedo, de tristeza, de pérdida, de ansiedad, de cambio permanente, de incertidumbre. Entonces, el que diga, no, yo soy un héroe y a mí no me afecta nada, en cierta forma perdió su contacto con la emocionalidad de la humanidad actual. Porque no estamos en un momento de, sí, vamos y a celebrar. Estamos en un momento, en mi opinión, triste, sombrío y de gran prueba para todos. Entonces, para mí el heroísmo empieza con decir, sí, eso es cierto. Y ninguno de nosotros tiene la culpa. No es que quién es responsable del COVID o qué responsabilidad tiene cada uno. Eso para mí es culpar a la víctima en el sentido estricto de la palabra. Para mí el heroísmo empieza con la compasión de decir, sí, estamos en un momento súper difícil, muy retador, y hay mucha gente muy lastimada y con toda la razón del mundo, y no por su culpa. Y luego, y aquí es donde viene la parte del protagonista, es hacerse capaz de responder o hábil para responder. Por eso digo que no es la responsabilidad por algo, sino la responsabilidad frente a la pandemia. Yo no soy responsable por la pandemia, pero soy responsable frente a la pandemia y frente al dolor y a la sensación de vulnerabilidad que tiene toda la humanidad. Entonces, ese para mí es el heroísmo amoroso, no el heroísmo bravucón de decir, no, a mí no me importa nada y yo no voy a salir adelante y todo. Ojalá que sí, pero nada está garantizado y efectivamente hay situaciones que exceden la capacidad de control de ninguna persona que nos afecta. Entonces, la responsabilidad para mí es ante la pandemia y sus secuelas y sus consecuencias. Y es una responsabilidad de buscar, como decía, la salud interior, la libertad interior, cuidarnos y hacernos lo mejor y lo más fuerte posibles para actuar con integridad, con valores, frente al reto que nos plantea la situación. Una cosa que a mí me sorprende, bueno, no me sorprende, pero tristemente ilustra la sensación de victimidad en este mundo, es que cuando miro por redes sociales y miro las noticias, veo por lo menos 100 veces más información acerca del virus que acerca de las medidas individuales que cada uno puede tomar para fortalecer su sistema inmunológico. Y la verdad que como todas las enfermedades, el virus es solo la mitad de la historia. El virus es lo que es, pero a alguna gente el virus le resulta letal y a otra gente el virus ni siquiera le da síntomas. Y hay cierta información estadística de cuáles son las variables que uno puede controlar para que el virus le resulte menos agresivo. Y sí, algunas pueden ser médicas, intervenciones médicas, como vacunas o antibióticos o medicinas, pero hay muchas intervenciones de hábitos, de qué como y cómo me cuido y dormir a la noche y qué suplementos tomo, pero la información de eso está sumamente restringida en comparación con las intervenciones médicas. Y es mucho más barato, por ejemplo, tomar, no sé, vitamina D, que todo el mundo está de acuerdo que es algo bueno y no tiene efectos secundarios, que terminar en un respirador. Y no digo que la vitamina D pueda impedir eso, pero ciertamente la falta de vitamina D eh, debilita el sistema inmunológico y hace más posible que uno no sea capaz de sobreponerse a la infección, si a uno le toca lamentablemente o le da COVID. Entonces, para mí
el heroísmo tiene que ver con prepararse para estar lo más fuerte y lo más sano posible para ayudar a todos aquellos que aún haciendo su mejor esfuerzo necesiten compasión, ayuda, apoyo. Y confieso, yo me siento como a veces desesperado de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ayudar a la gente? Estoy lejos y no sé qué, y parte de este canal y parte de esta iniciativa de hacer esta reunión es justamente el deseo de crear, bueno, un espacio, una comunidad de gente que quiera comportarse heroicamente en forma amorosa y consciente frente a la pandemia, haciéndose hábil para responder de la manera más pacífica, amorosa, libertaria posible a la situación que sume al mundo. Y eso espero que podamos hacerlo juntos, ¿no? Estoy siendo no un líder de negocios, sino estoy tratando de ser una especie de líder invitando a todos a ver esta visión tan luminosa que es posible aún en tiempos de oscuridad y creando una llamada para que quienes quieran trabajar de esto o que quienes quieran tener un contacto con un lugar abierto puedan, bueno, tener el canal o tener un diálogo. Y la verdad que no sé para dónde va, pero sí es una respuesta a ese llamado que hace la pregunta.